genealogía porque los siervos no tienen linaje. Los siervos son esclavos. Y usted no le ve historias de su nacimiento porque eso para los siervos y los esclavos no era importante. Usted abre el libro de Marcos y empieza al tiro Jesús trabajando y sirviendo. Ese es a donde apunta Marcos, a mostrar a un Jesús que sirve a los demás. Amén. Deja un poco al lado esa enseñanza y las parábolas y se va más enfocado a los milagros. Y Marcos es un libro de mucha acción. Usted pasa un pasaje de un milagro a otro. Vamos sirviendo, porque lo presenta como el siervo. Y hay un contraste entre el rey y el siervo. Lucas fue el único escritor no judío de toda la Biblia. Lucas es de nacionalidad griega, ¿no es cierto? Escribe el Evangelio de Lucas entre el 60 y el 65. Una particularidad, ¿no es cierto?, que él es el único escritor no judío, también que se fija mucho en el tema del médico, él da detalles de las enfermedades que otros no dan, porque era médico de profesión. Y la palabra del Señor dice que este varón que no fue judío, ¿no es cierto?, quedó ahí en los registros como el único autor no judío de la Biblia, que es un tema no menor, porque era un grupo muy reducido de las personas que escribieron en el canon de nuestra Biblia. Lucas presenta a Jesús como el Hijo del Hombre. Amén. Como el ser humano. Por eso también hay un linaje, y dice que el Hijo del Hombre, porque su genealogía en Lucas se remonta hasta Adán, y dice Hijo de Adán, Hijo de Dios. Entonces quiere decir que Jesús viene y hay en su ADN la mezcla de toda la raza humana, desde Adán, ¿no es cierto?, hasta sus padres. Y ahí hay personas que no son israelitas, ¿no es cierto?, como la moabita y otras personas que no son del pueblo de Israel, porque lo está presentando como un ser humano, ¿no es cierto?, con toda nuestra mezcla de información genética. Aunque Jesús era judío, ¿no es cierto?, también tenía esto en su vida y lo presenta de esa manera, como un hombre, como el Hijo del Hombre. Y el Evangelio de Juan el Apóstol, entre el 70 y el 80, presenta a Jesús como Dios. Si hay un contraste entre rey y siervo, ahora hay un contraste entre el hombre y Dios. Tampoco tiene genealogía porque Dios no tiene antecesores. Amén. Nadie ha creado a Dios, nadie le puso nombre. Amén. Los nombres que nosotros tenemos en la Biblia de Dios no son nombres propios, son características de Dios. ¿Ya? Como Él es Dios, no tiene nadie que le haya puesto un nombre, no tiene un papá, alguien detrás. Por eso lo presenta en una hermosa disertación. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios, el Verbo era Dios, y luego expone que el Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros. Ese es el propósito de Juan, mostrar a Jesús como el Dios, ¿no es cierto?, que puede ser nuestro intercesor. El libro de los sellos lo escribe Lucas entre el 80 y el 90, un personaje llamado Teófilo, de primera mano, porque él acompañó a Pablo en sus viajes misioneros, ¿no es cierto?, y se entrevistó también con los demás personajes que aparecen en el libro de los sellos. Estas cartas que aparecen aquí, Romanos, 1 y 2 de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 y 2 de Tesalonicenses, 1 y 2 de Timoteo, Tito y Filemón, fueron escritas por Pablo. Amén. Amén. Entre los años 60 y 70 se cree, más o menos. En estos pocos años, Pablo escribió todos estos libros, algunos más extensos que los otros, con propósitos diferentes. Usted ve Romanos y lo compara con 2 de Timoteo, tienen propósitos distintos. Romanos es escrito para una iglesia en general, ¿no es cierto? Y 2 de Timoteo está escrito para una persona en específico. Es una carta personal, ¿no es cierto? Es decir, tienen los escritos de Pablo, el koiné, vamos a ver ahora también, más refinado de todo el Nuevo Testamento. Pablo es una persona muy preparada, ¿cierto? Amén. Lo hemos visto, ¿no es cierto? Amén. Pablo era una persona que sabía varios idiomas, era una persona que tenía nacionalidad romana, era una persona culta, adinerada, miembro del Sanedrín, ¿ya? Era una persona muy preparada, a la cual Dios escogió para ser el apóstol de los gentiles, ¿ya? Sus escritos contienen mucha teología, y los eruditos dicen que si tuviésemos que dejar un libro de los 66 que tiene la Biblia, tendría que ser Romanos, el libro que escribió Pablo, con todas esas palabras que parecen difíciles de entender en nuestra Reina Valera, pero que dicen tanto.
Los celotes dicen que si la Biblia fuese una montaña, la base sería Génesis, pero la cima de la montaña sería el libro de Efesios, ¿no es cierto? Donde la gracia del Señor se derrama en todo su esplendor y lo más alto que puede alcanzar el hombre es Efesios 2, capítulo 2, versículo 8, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Ese versículo tendrá que ser la bandera en la punta de la montaña, ¿no es cierto? Para que todo el mundo pueda ver toda la estructura que es la Biblia y cómo Dios ama al mundo y le ha dado este regalo tan maravilloso. ¿Tiene algún comentario o pregunta? La va haciendo. El libro de Hebreos tiene un autor que no conoce el Nuevo Testamento, no es conocido por los eruditos, ¿ya? Algunos se lo tienden a atribuir a Pablo por su forma de escribirse. Otros dicen que esto va a permanecer desconocido. Hay algunos comentaristas que incluso piensan que puede haber sido Priscila, la esposa de Aquila. Amén. Pero no se sabe, no lo dice. Hermano, ¿tiene una pregunta, hermano Alejandro? No. No. Ya. Entonces, tenemos este libro de Hebreos que es maravilloso y que compara a Jesús con el sumo sacerdote y cómo viene a cumplir su oficio sacerdotal. El libro de Santiago fue escrito por el medio hermano de Jesús. Amén. La palabra Santiago es una traducción del hebreo Jacobo. ¿Ya? Y este Jacobo o Santiago era medio hermano de Jesús. Está en ese grupo de personas que no creían en Jesús. Pero dice la Biblia que Jesús se le apareció después de resucitado a Santiago. Y él llegó a ser el pastor de la iglesia en Jerusalén. O sea, el medio hermano de Jesús, ¿no es cierto?, llegó a ser el líder de la iglesia en Jerusalén. Amén. Amén. Primera y segunda de Pedro, lo que estamos viendo, fue escrito por el apóstol Pedro entre el 62 y 64. Se cree que en esas fechas, porque en el 60, dijimos, había ya comenzado la persecución de Nerón hacia los judíos, que habían tenido que salir volando de Jerusalén. Y él les escribe para animarles en esta ocasión en su primera carta, para decirles que el sufrimiento les traerá bendiciones. Y en la segunda carta para decirles que conocer a Jesús es lo que necesitan, ¿no es cierto?, para vivir. La palabra conocimiento, dijimos, es la palabra clave en segunda de Pedro. El penúltimo escritor que vamos a ver es Juan, quien escribe 5 libros. El Evangelio de Juan, que ya lo hemos visto, y sus 3 cartas, primera, segunda y tercera de Juan. Juan ya es anciano, y también Dios lo escoge para revelarle el libro de Apocalipsis, que significa revelación, que quedó en nuestro canon al final de la Biblia. Amén. Entonces, es el único libro profético del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento hay varios, pero en el Nuevo Testamento hay solo uno. Así como históricos, en el Antiguo Testamento hay varios, en el Nuevo Testamento hay solo un libro histórico, que es el libro de los Hechos. Amén. Entonces Juan escribe el Apocalipsis. Se cree que alrededor del año 95, ¿ya? Cuando Juan ya es anciano, está deportado en la isla de Patmos, y Dios le da esta revelación, este éxtasis, para mostrarnos a nosotros, ahora a la iglesia, las cosas por venir. Amén. Aunque la iglesia nosotros creemos que no participamos casi en un 95% del Apocalipsis, creemos que es la palabra de Dios para el pueblo de Israel. ¿Ya? ¿Alguna consulta? Antes de pasar a la otra lámina. Entonces el Apocalipsis revela lo que va a pasar en la tierra en los últimos días de la humanidad. Y el libro de Judas, que es otro medio hermano de Jesús, también se escribe entre el 60 y el 70 después de Cristo. ¿Cuál es el propósito del Nuevo Testamento? Ahí lo dice: mostrar que Jesucristo es el intermediario entre Dios y los hombres. El propósito del Antiguo Testamento era mostrar que el hombre necesitaba un intermediario, ¿no es cierto?, entre Dios y los hombres. Que Dios le dice: ya, prueben como ustedes quieran. Y el hombre probó de muchas maneras llegar a Dios. Y lo vimos, ¿no es cierto? Adán falló siendo una persona espectacular. Adán era un superhombre, inteligente, creado por la misma mano de Dios, y fracasó. Después vimos que fracasó a nivel de la sociedad. En una llanura hicieron una torre que se llamó la Torre de Babel,
quisieron hacerse de un nombre, fracasaron. Fracasaron como nación cuando dijeron, este becerro de oro nos sacó de Egipto, ¿no es cierto? Y fracasaron como sociedad y como familia, y fracasaban y en su intento de volver a tener relación con Dios, y Dios les da un procedimiento, un protocolo para que en el lugar santísimo, una vez al año, ellos eran perdonados, y ese sistema sacerdotal de sacrificio y de holocausto era lo que lo tenía ahí aguantando. Pero en realidad estaba mostrándole que no era suficiente, que faltaba algo, en este caso alguien, que completara esta visión. Y el Nuevo Testamento nos viene a decir que Jesús es ese elemento que nos va a llevar a Dios. Amén. Que es el intermediario entre Dios y los hombres. 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¿Alguien tiene alguna duda con ese tema? Manuel. El texto dice Jesucristo hombre. ¿Por qué lo especifica? ¿El Señor Jesucristo Dios no es intermediario? Porque, ¿perdón? Al especificar que es hombre intermediario. Porque puso la oración de esta manera. Dice, hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo es Dios y también es hombre. Amén. Él es el puente entre medio. Tiene que ser las dos cosas Amén. en un 100%. Amén. ¿Se entiende la idea? Amén. Hermano Roy, ¿la comprende? Sí. ¿Sí? Él es, la palabra Jesucristo es una palabra compuesta, ¿no es cierto? De dos cosas. El nombre Jesús es un nombre común para el pueblo judío. Muchos judíos se llamaban Jesús, porque era un nombre griego para su traducción del hebreo que se llamaba Josué. Y cuando usted a un judío le dice Josué, es como si un chileno le dijera Bernardo. ¿Ah? ¿Qué le pasa a un chileno cuando escucha el nombre Bernardo? ¿Ah? ¿De quién se acuerdan cuando escuchan Bernardo? Si dijeran yo, nómbrame un Bernardo famoso, ¿quién me dice? Bernardo Higgins. ¿Y quién fue Bernardo Higgins? Un libertador de la patria, ¿no es cierto? Eso lo dice la historia. Lo mismo le pasaba a los judíos. Cuando le ponían Jesús a un niño, en realidad estaban diciendo Josué. Y se evocaba a un libertador. Entonces Josué es su parte humana, Jesús es la parte humana. Pero también él tiene una parte divina que es la parte del Mesías. Porque Cristo, en la parte griega, en la palabra griega, de la palabra hebrea, Mesías. Entonces el término Jesucristo une al hombre común y corriente Jesús con el Dios único y soberano, el Mesías. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo? Amén. No sé. Vamos a avanzar. Entonces, ¿cuál es el propósito? Primero mostrar, el Nuevo Testamento nos dice que todos pecaron. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O sea, pecó Adán y por lo tanto todos para atrás, o sea, hacia adelante la historia, en sus genes, Adán nos traspasó el pecado. ¿Ah? Hay una teoría bien interesante que dice que es el hombre el que va poniéndole pecado en la vida de las personas. ¿Ya? Y lo va contaminando, dice la palabra. En pecado fue concebido. ¿Ya? Entonces nosotros, toda la raza humana ha pecado. Romanos lo expresa de muchas maneras y hace una disertación específica sobre este tema, para mostrar de que usted y yo no podemos alcanzar la santidad por nuestros medios. ¿Amén? No puedo ir yo, Señor, hoy día sí, me levanté temprano, oré, canté, estoy en ayuno, no he hablado con nadie para no pecar. Ahora sí, Señor, recibe porque son las 5 de la tarde y hoy día no he pecado. No se puede, ¿no es cierto? Amén. Toda la raza humana ha pecado. Yo peco y usted también lo hace. Amén. Amén. Y eso la Biblia lo da por hecho. Le guste, no lo guste, acepte o no lo acepte, lo niegue o no lo niegue, el ser humano ha pecado delante de Dios. Amén. Pero Dios amó a este pecador, dice Juan 3:6, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y se refiere no a la tierra, a las montañas, a los ríos, se refiere a las personas. ¿No es cierto? Amén. Dios amó a las personas. Ese es el mensaje también del Nuevo Testamento. Las personas se equivocaron o pecaron, pero Dios las amó e hizo un plan para rescatarlas, porque mandó a su Hijo, ¿no es cierto? Amén. Que nos dice 1 Timoteo 2:5 es el mediador. Si ¿qué dice? Dígame. Quiero hacer una consulta donde dice Dios amó al pecador, Dios amó al mundo.
¿cierto? Pero Dios amó al pecador, pero no al mundo, sino que amó a los que creen en Él. Porque, no sé, a lo mejor no me sé explicar muy bien, pero no es para todos la salvación, es para el que creen en Jesucristo. Amén. Nosotros, la iglesia nuestra cree en la elección soberana. La palabra del Señor dice, también en los escritos de Pablo, a los que predestinó, los llamó, ¿no es cierto? Los santificó, les dio la salvación, los glorificó. Él lo pensó antes de hacer el mundo, dijo: yo voy a hacer el mundo, van a nacer estas personas, y en su eterna sabiduría él dijo: Juan Tapia me va a aceptar en su corazón tal fecha. Y por amor a ese evento que va a ser Juan Tapia ese día, yo voy a mandar a mi hijo a morir al mundo. ¿Sí? Lo que usted dice, completamente cierto. Nosotros no creemos que Jesús vino por cada uno de los seres humanos que ha nacido, porque la Biblia nos dice que el Señor va a hacer una separación. Amén. O sea, hay libros que son discriminatorios y la Biblia es uno de ellos. La Biblia discrimina, y discrimina muy fuerte entre los salvos y los perdidos. ¿Amén? ¿Se entiende en todo lo que estoy diciendo? La Biblia discrimina entre el salvo y el perdido. El que va al cielo y el que... Si eso no es discriminar, yo no sé qué sea. Pero entre el que va al cielo y el infierno, y tiene toda esta advertencia, los warnings que pone la Biblia, si haces tú esto, si no aceptas a Cristo, te vas al infierno, y le muestra cómo es el infierno, y le muestra el futuro para que vean lo que va a pasar y lo que está pasando, y se lo deja clarito. Amén. Pero al final, ¿no es cierto?, dice la palabra del Señor que va a haber un juicio donde vamos a estar los salvos en un lado y los perdidos en otro. Hay una discriminación. Pero sí, lo que yo tengo que decir hoy día también es que nosotros no sabemos si la persona del frente está en los planes de Dios o no. Amén. ¿Amén? Amén. Yo no sé cuántos salvos más vienen. No sé si mi familiar o tal persona va a ser salva o no. Tengo que predicarle a todos. Amén. Porque por todos vino. Ahora, teológicamente hablando, ¿cierto? Si esto ya lo desmenuzamos, lo deshuesamos, lo desmenuzamos y lo queremos observar en el microscopio, no podemos decir que Jesús murió por toda la humanidad, porque si no todos serían salvos. Amén. Amén. O sea, ¿para qué predicamos entonces si son todos salvos? Así es, Señor. Esto es como la ancianita que dijo: Dios es tan bueno que al final de todo los va a perdonar a todos. No, Señor. ¿No es cierto? Porque con su corazón de abuelita de afuera ella perdonaba mucho, pero Dios no es así. Amén. ¿No es cierto? El original dice el mundo. Sí, en el original, en Juan 3:16 dice: amó al cosmos. Y el cosmos es esa visión de la humanidad. Amén. No la tierra. No a la tierra física, no, como digo, no montaña, río, no al planeta, sino a las personas. Amén. Hermano Abraham, una consulta, como ahí dice, yo me preguntaba, bueno, como Dios quiere salvar a todos, es lo que yo entiendo, y somos todos pecadores, ¿cierto? Y yo me pregunto, hay personas que, lo que yo he sabido, que hay personas que han sido malas de todo, pero y al final, cuando están en el hecho de muerte, si se arrepiente, Dios lo perdona. Amén. Si se arrepiente de corazón, Dios lo perdona, ¿cierto? Sí. Pero, A ver, pero hay un tema ahí. porque si él no ha seguido la ley de Dios, no ha sido obediente con él y todo eso, o sea, es tan bueno que ni que haya sido toda la vida malo, y si realmente se arrepiente de corazón, él lo perdona. Sí. Hay un tema, y yo tengo que decir aquí que en la grabación, que Dios lo puede perdonar a una persona mala. Mala, muy mala. Estamos hablando de los más malos. Sí. Que para usted a lo mejor es más malo, pero para Dios el pecador es pecador. No hay, Claro. como le digo, hay una discriminación entre los perdidos y los salvados. Y los perdidos, puede que para usted sea ese muy malo y el otro no tanto. Pero igual está perdido, no aceptó a Cristo en su corazón, por lo tanto es perdido. Ahora, esa pregunta se la hacemos mucho los cristianos. Que el Señor puede en el último momento salvar a alguien que parece que no se lo merece. ¿Ya? Como el ladrón en la cruz. ¿Ya? Sí. Como el ladrón en la cruz. Pero varias cosas. Primero, el ladrón en la cruz es un ejemplo que confirma la regla, digamos. No hay otro ladrón en la cruz en el Nuevo Testamento. No hay ninguna otra persona que dijera: en el último minuto esta persona acepta esto. Lo otro que la palabra del Señor dice que el Señor los entrega
a sus pasiones. Quiere decir que es tan malo que el Señor le dice, ya, porque quiere ser malo, sea malo, olvidemos. Te miro para allá y yo me vuelvo para acá. Amén. Se lo deja, lo entrega, dice, a su desorden, a sus pasiones. Así que en muy pocas personas pasa eso que usted dice. Amén. Ya. Y lo otro que tenemos que decir, que la palabra del Señor dice, en un versículo bien importante que tiene, dice, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Amén. Amén. A Jacob amé y a Esaú aborrecí. Cuando estaban en el vientre, en la guatita de la mamá, Dios dice que amó a uno y aborreció al otro. Qué duro, Señor. ¿Qué había hecho Esaú? Nada. ¿Qué había hecho Jacob? Nada. Entonces uno se pregunta a veces, ¿por qué Dios hace esa discriminación de decir, esta persona simplemente yo no la tengo escogida? Señor. Y la va a aborrecer el Señor, eso dice. A ese grupo de personas que Él no tiene escogida, las va a aborrecer. Una vez le preguntaron eso a un gran pastor, predicador, Charles Spurgeon. La señora le preguntó después de la escuela dominical, le dijo, Pastor Spurgeon, me quedó el sermón que usted dijo, a Jacob amé y a Esaú aborrecí, pero hay una parte que no entiendo, le dice. Sí, le dice el